días, bienvenidos a nuestro TIP de innovación de hoy. Sabéis que esto es una iniciativa dirigida a los agentes del ecosistema emprendedor de la Comunidad Valenciana. Y bueno, pues hoy vamos a trabajar o vamos a hablar sobre los principios del Lean Startup, ¿no? El concepto Lean Startup, bueno, pues es un concepto también traído del mundo anglosajón, concretamente de la zona de Silicon Valley, donde aplicamos, ¿no? Juntamos dos términos muy conocidos, ¿no? Un término es el término startup, que ya vimos en el TID del otro día, pero también es el término Lean, ¿no? El Lean es un término que se importa en este caso, lo importan de un concepto muy famoso en el mundo japonés, que es el Lean Manufacturing. Todo viene del mundo del desarrollo, de la gestión de la producción por parte del modelo japonés, ¿no? El modelo del Just in Time, donde se impone, bueno, pues toda una serie de filosofías y principios relacionados con la manera de fabricar, ¿no? En la base, al final, significa que Lean es liviano, es ligero, ¿no? Y al final se trata de hacer lo pesado, ¿no? Pues completamente lo contrario, ¿no? No detenernos en procesos tediosos y farragosos que nos hagan dilatar, ¿no? Y procrastinar demasiado un proceso tanto para la producción como para el desarrollo del negocio, que es en el que nos encontramos ahora mismo, ¿no? Bueno, pues vamos a hablar un poco sobre lo que entendemos por Lean Startup, ¿no? Al final, lo que tratamos de ver en este caso, ¿no? Es que puede ser que, que este producto se ha creado, se puede crear este producto, ¿debo crearlo o no debo crearlo, ¿no? Al final, la duda de, ¿debo hacer este desarrollo o no lo debo hacer, ¿no? Podríamos construir un negocio sostenible alrededor de nuestra idea de productos y servicios. Bueno, pero es nuestra idea. Realmente el proceso que nos va a decir realmente si tiene sentido, o por lo menos atisbar, ¿no? Posibilidades y confirmar nuestras hipótesis, será un proceso en este caso de Lean Startup, ¿no? Al final, normalmente cuando emprendemos o ponemos una empresa en marcha, asumimos normalmente que el conocimiento, ¿no? Que conocemos el problema del cliente, en teoría, lo dejo ahí muy claro, el tip, en teoría pensamos que sabemos lo que quiere nuestro cliente y asumimos que tenemos la solución, ¿vale? Para nuestro cliente. En mi experiencia, casi todas las personas con las que he trabajado, me he relacionado con el mundo del emprendimiento, están muy convencidas de que su propuesta, ¿vale? Va a satisfacer las necesidades de ese cliente, ¿no? Pero en muchos casos simplemente es un convencimiento, un pensamiento personal. No hemos hurgado, no hemos ido más allá para ver realmente si esto es así o no es así, ¿no? Lo que ayuda, evidentemente, al éxito de un proyecto no es la idea, si la idea es genial, no es si es evidentemente, si el líder es visionario y carismático, no es que haya un super equipo, al final, pero lo que no es eso lo que hace la diferencia, ¿no? La diferencia en que un proyecto realmente pueda tener más posibilidades de éxito, pues evidentemente es un proyecto flexible, que tenga una capacidad de aprendizaje mucho más rápida, que se pueda aprender más y mejor y vaya mejorando, ¿no? Esa mejora, ¿no? Y esa mejora continua sobre lo que estamos haciendo, sobre los problemas de los clientes y realmente dónde están los dolores, ¿vale? De ese cliente. Un tip muy importante es qué le duele al cliente y qué trabajos hace mi cliente para resolver esos problemas, ¿vale? Algo que también es interesante tener en cuenta, también hablaremos de él seguramente en otro tip. Aprender también más rápido sobre el modelo de negocio, ¿vale? Cómo se trabaja o cuáles son los diferentes modelos de negocio o combinaciones diferentes de un modelo de negocio que hacen que al final el negocio, ¿no? En este caso, sea sostenible. Y al final lo que tenemos es que existen procesos para gestionar, ¿no? Evidentemente ese tema del producto, ¿no? Si tu plan es lanzar al final un producto y ver qué pasa, pues bueno, pues al final puede pasar que sea lo que ves que pasa, ¿no? Y el RIS no nos lo dice, ¿no? Al final se trata de, ¿no? Pues de aprender lo más rápido posible y equivocarnos lo antes posible, ¿no? Eric Ries es un poco la persona que nos ha traído, nos ha explicado exactamente el que consiste el ciclo del Lean Startup y porque es un ciclo, ¿no? Que trabaja como el método científico basado en una premisa, en una hipótesis de partida que tenemos que buscar en el mercado, comprobar, hacer un experimento y al final validar y aprender, ¿vale? Sobre lo que hemos comprobado, ¿no? Al final lo tenéis aquí, es un poco lo que es el ciclo de Lean Startup, ¿no? Tendremos que construimos cosas, ¿vale? Que nos permiten experimentar para validar realmente si nuestras hipótesis, ¿no? Son ciertas o no son ciertas. La hipótesis realmente es una afirmación, es una creencia de que algo ocurre por alguna causa determinada, ¿vale? Esto es importante que lo consideremos, pensar que todo eso que pensáis en vuestra mente de por qué los clientes os van a comprar son hipótesis que vosotros tenéis. Cualquier cosa que penséis o creáis es una hipótesis. Es una hipótesis hasta que esté validada o rechazada, ¿no? Es decir, que el mercado te haya dicho que lo que tú pensabas es cierto o que el mercado te enseñe, y lo malo de esto es que a veces lo hace de una manera muy dura, y eso a través, evidentemente, de un gran esfuerzo y no tener las ventas esperadas, es que te enseñe o te muestre que no es lo que tú pensabas, ¿no? Evidentemente, construimos, vamos a ver qué vamos a construir, medimos,
tenemos que tener KPIs, tenemos que tener métricas, al final tenemos que tener indicadores, datos cuantitativos y cualitativos, pero en muchos casos cuantitativos, para que de alguna manera nos atisben y podamos ver realmente que nuestro desempeño está teniendo lugar, ¿no? Y que nos dé un reporte o nos dé información de que lo que nosotros pensamos está ocurriendo, tanto para un lado como para otro. Y sobre lo que ocurre con ese experimento, porque esto lo hacemos a través de una actitud de experimento y una serie de experimentos o test que desarrollamos en el mercado, aprendemos, ¿vale? Y entonces es cuando analizamos esos datos, ¿no? Y esas métricas. Y ese análisis lo que nos hace es mejorar el producto o incluso cambiar, pivotar y hacerlo de una manera totalmente diferente, ¿no? Pensar en cualquier proyecto, cualquier cosa que hayáis empezado y lo que ha ocurrido era totalmente diferente a lo que esperabais, ¿no? O incluso han ocurrido cosas que no esperabais y os han resultado una sorpresa que habéis podido aprovechar, ¿no? Esto es básicamente lo que nos basamos. Es decir, vamos a probar y en función de lo que estamos probando, pues entonces ahí decidimos si sí o si no, ¿no? En el mundo digital, por ejemplo, el tema de la prueba es muy habitual y estamos probando continuamente anuncios y publicaciones diferentes, hacemos test A/B, donde estamos comparando cosas que pueden ser de una manera o de otra, pero no lo sabemos, ¿vale? Porque hay miles de variables, miles de factores que pueden afectar o que inciden en que una cosa pueda hoy salir bien y dentro de un mes salir de otra manera, ¿no? Por lo tanto, tip también importante, mucha flexibilidad y, por supuesto, en ese ciclo, ¿no? De construir, medir y aprender, ¿no? Al final, este enfoque, como os decía, pues al final el objetivo es aprender con un desarrollo ágil, ¿vale? Me gustaría incluir la palabra ágil también. Steve Blank también la incluye, la trabaja en uno de sus libros, donde al final lo que se trata es de un aprendizaje validado, donde seamos ágiles y ciclos repetitivos cortos de aprendizaje, donde podamos tomar medidas rápidas, ¿vale? Para solucionar las desviaciones que se han ido produciendo en ese ciclo, ¿no? Fijaros que tenéis el ciclo también otra vez del Lean Startup, aquí os lo muestro en la imagen. Podéis ver, bueno, en el centro tenéis el libro, ¿vale? El libro del método Lean Startup. Quien quiera profundizar un poco, pues puede conocer el libro de Eric Ries y poder un poco, conocer y entender, ¿vale? Un poco la filosofía, además la cuenta a través de una serie de ejemplos. Por ejemplo, nos habla de Dropbox, ¿no? Donde nos cuenta un poco el inicio y la filosofía de prueba, ¿no? Y de ensayo continuo y de aprendizaje continuo de esta empresa, ¿no? Al final, si os dais cuenta, pues tenemos en el primer momento que estamos construyendo, ¿no? En este caso, pues bueno, tenemos un producto mínimo viable, que es lo que llamamos un prototipo. Sería aquello que te va a servir para poder validar y poder comprobar realmente que lo que tú crees es así. Entonces, tenemos que intentar salir con lo mínimo que sea suficientemente representativo para poder obtener opiniones sobre ello, ¿no? El producto mínimo viable me puede servir en cualquier ámbito, ¿eh? Me sirve tanto en un ámbito de un producto o en un ámbito de un servicio. Siempre habrá algo que yo podré prototipar para poder medir y llevarlo directamente a clientes, ¿no? Empezaría con un cliente o con un grupo pequeño de clientes. Normalmente también interesante que tengáis en cuenta buscar esos clientes prototipo. Los clientes prototipos son aquellos clientes que nos sirven para medir cosas. Son clientes a lo mejor en los que no gano nada, ¿vale? No tengo ningún ingreso de ellos monetario, pero sí gano muchísimo conocimiento. Y además los convierto incluso en co-creadores del producto o del servicio conmigo, ¿vale? Entonces, bueno, trabajaría con esos clientes. Esto me llevaría a medir, donde ahí, evidentemente, voy a ver ya cómo responden esos clientes, experimentaré con ellos, ¿vale? Para acercar a los números al plan, lo comprobaremos, haremos ese tipo de pruebas, ¿no? Y al final aprenderemos, ¿vale? Como veis, está ahí la figura del pivote, ¿no? Si lo que pensaba que iba a ocurrir no ocurre y lo que yo pensaba que a mi cliente le gustaba resulta de que no es así, tengo que cambiar. El cliente no va a cambiar, voy a tener que cambiar yo, ¿vale? Por lo tanto, la óptica siempre, también en la óptica del cliente. Me llevaría evidentemente a aprender y ahí es cuando el ciclo vuelve a empezar, ¿vale? Al final es un continuo aprendizaje, ¿no? Esto es lo que os comentaba antes de la mentalidad Lean y el desarrollo ágil de proyectos, ¿no? Donde ciclos cortos, ¿vale? Iterativos, ¿vale? Repetitivos y medibles, ¿vale? Que sería un poco la mentalidad ágil. Fijaros, un proceso tradicional de producción, ¿no? Donde teníamos la idea, donde realmente el departamento de I+D
lleno de ingenieros, lleno de ideólogos, ¿no? Desarrollan y crean un producto súper competitivo, súper técnico, súper puntero, lo llevan a mercado, ¿vale? Y al final, bueno, pues cuando llegas al mercado es cuando te enteras al final. Y ya a veces es tarde, ¿vale? Para echar atrás, porque ya has puesto tú en marcha tu cadena de producción, ya has llegado a acuerdos publicitarios o incluso acuerdos con otros colaboradores de desarrollos compartidos. Tienes todos unos gastos de infraestructura que has desarrollado y cuando llegas tu producto al cliente, el cliente en este caso no quiere el producto, ¿no? No sería el primer caso que nos hemos encontrado así, ¿no? Que ya se ha hecho toda la inversión y cuando vamos a salir a la calle nos dice que no, ¿vale? Y ese es el golpe más duro que podemos recibir desde el punto de vista de un mercado, ¿no? Que desde el punto de vista empresarial es que el mercado te diga que no a algo, ¿no? Y luego tendríamos el proceso óptimo, el proceso ágil, ¿vale? Que es el del Lean, el proceso de Lean Startup, ¿vale? Fijaros cómo es repetitivo en todas sus fases, ¿no? En todas sus fases. Es decir, primero tengo un diseño de un producto mínimo viable donde igual diseñaré, ¿no? Crearé algo, mediré si ese producto mínimo viable me sirve y lo sacaré hacia el mercado. Después comprobaré, ¿vale? Haré esa comprobación, tendré unas hipótesis, una dimensión, de esas hipótesis veré su aplicación al mercado y tendré mi prototipo 1. Mi prototipo 1 no es más que una versión un poco mejor de mi prototipo básico y así finalmente hasta que llegue a un producto final. Es decir, voy desarrollando producto, preguntando al cliente, desarrollo producto, pregunto al cliente y así sucesivamente. Y ya os he dicho, esto es una actitud, es una filosofía continua de aprendizaje. Es decir, ¿en algún momento llegamos al producto perfecto? Pues no, porque no existe el producto perfecto, ni Apple hace producto perfecto. Siempre va mejorando, ¿no? Siempre van a haber mejoras porque no solamente cambia la tecnología, ¿no? Los avances tecnológicos, sino también la sociedad. Entonces, la sociedad y la tecnología, ¿vale? Van moldeando y van avanzando de manera conjunta. De hecho, cuando la sociología y la tecnología se unen, es imparable, ¿vale? En este caso, el cambio. Y por último, para acabar el daily de hoy, pues unas recomendaciones de libros que creo que os puedan interesar, que simplemente lo dejamos ahí, pues del Lean Startup de RIS, también tiene la versión 2, que bueno, que también os recomiendo, donde la enfoca mucho más al mundo de la empresa. En The Lean Startup le enfocamos más al mundo del startup. Rallying Lean, también donde tenemos una versión más de emprendimiento de startup, ¿no? Pues también os la recomiendo bastante. El Business Model Generation, que seguramente conoceréis. Lean Analytics, muy interesante desde el punto de vista de medición, de experimentos, de pruebas, ¿vale? Porque la analítica es básica en el proceso de Lean Startup. Y, por supuesto, los 4 pasos de la epifanía de Steve Blank, ¿no? O el manual del emprendedor de Steve Blank, que también, bueno, pues sería un poco la Biblia o la base de donde sale todo el mundo de desarrollo de cliente, ¿no? Pues nada, sin más, muchísimas gracias y hasta el próximo tip.